Bien jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar con un tema nuevo que a su vez me va a servir para reforzar un poco los contenidos que hemos estado viendo hasta el momento y poder seguir avanzando en la materia. Vamos a hablar de los vectores unitarios. Entonces, los entendemos como vectores cuya magnitud es igual a 1. Vamos a utilizarlos únicamente para dar dirección a los componentes de un vector. Y adicionalmente podemos decir que para cada eje del plano cartesiano existe un vector unitario asignado. Vamos a ver. En la gráfica, ¿dónde están los vectores unitarios? Es lo que ustedes pueden ver aquí pintado de azul. Son vectores pequeños porque su magnitud, es decir, su distancia, vale solo una unidad. De ahí su nombre. Se utilizan para dar dirección a las componentes de un vector. Claro, porque para X, sea que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, se le asigna el vector unitario Y. Para Y, que se mueve hacia arriba o hacia abajo, se le asigna el vector unitario J. Y en la tercera dimensión, en el eje Z, se le asigna el vector unitario K. Uno para cada eje. Pongamos algunos ejemplos. Tenemos aquí un vector que se mueve 4 unidades hacia la derecha, 3 unidades hacia arriba. Entonces el vector queda 4i más 3j. Tenemos otro vector. Se mueve hacia la derecha y hacia abajo. ¿Cuál es el cambio aquí? Que lo que se movió hacia abajo queda con signo negativo. Y tenemos aquí incluso la gráfica de un vector que se mueve en 3 dimensiones, pero al momento no vamos a darle mucha prioridad a esto de aquí, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a utilizar los vectores unitarios? Pongamos aquí un ejemplo con algo que ya hemos venido trabajando, un vector. Llamémosle vector C con componentes menos 10, menos 4. Vamos a la gráfica. ¿Cómo grafico ese vector? Fíjense, me dan solo un par ordenado, menos 10, menos 4, entonces ubico ese punto en la gráfica y trazo un vector que nazca desde el origen de coordenadas hacia ese punto, donde se me empiezan a dibujar los componentes de este vector, pongámoslo aquí en pantalla, ¿sí? De tal manera que lo que ustedes ven aquí en líneas rojas son las componentes rectangulares del vector. Entonces me van a servir para saber cuánto se mueve el vector en X y en Y. Volvamos acá, ya con todo lo que hemos dicho al respecto de la gráfica. Bien, hasta ahí tenemos el vector con los datos que me han dado. ¿Cómo hago uso de los vectores unitarios? Simplemente, al menos 10, que es el número que corresponde a X, le acompaño con Y. Y al menos 4, que es el número que corresponde a Y, ahora le acompaño con J. Fíjense que el cambio no es muy grande, simplemente cambia la nomenclatura en la que vemos al vector, pero estas dos formas me dicen exactamente lo mismo. Ahora, algo más que podemos decir al respecto de este vector es que yo puedo calcular la magnitud, es decir, la longitud de esta línea azul, la longitud del vector. ¿Cómo lo hacemos? Por el teorema de Pitágoras, porque aquí lo que tengo es un triángulo rectángulo y lo que quiero es calcular la hipotenusa. Entonces, fíjense que ahora el vector C, aparece encerrado entre estas dos barritas, lo que me indica que voy a calcular la magnitud del vector. Tomo la componente en X, menos 10, y le elevo al cuadrado. Tomo la componente en Y, menos 4, y también le elevo al cuadrado. Al hacer esto se va el signo negativo, me queda 100 más 16, me queda raíz de 116, lo que me da 10,77 unidades. Si yo tomara una regla y mido desde el punto inicial al final, la longitud que yo sacar ahí es 10,77 unidades. Ahora, ¿qué más podemos calcular de este vector? La dirección. ¿Qué es la dirección? Es un ángulo que me indica cuánto se mueve el vector. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Decimos con la fórmula que yo les he pedido que ustedes obtengan de los videos que han resumido, decimos que para calcular la dirección de un vector, utilizamos la tangente a la menos 1 de la componente en Y del vector dividido para la componente en X. Y es menos 4, X es menos 10. Entonces dividimos. Menos 4 dividido para menos 10 me da 0,4.
con la ayuda de la calculadora obtengo la tangente a la menos 1 de 0,4 y me da 21,80, que sería el ángulo que se está dibujando aquí, ¿no? Bien. Vamos con otro tipo de vector, un vector libre, que también han trabajado y han utilizado ustedes en sus ejercicios. Ahora me dan dos puntos, pero fíjense cómo sé yo que estos son puntos, porque ni A ni B tienen encima de ellos aquella flechita que me indicaba que esto es un vector. Entonces, ¿cómo se vería esto en la gráfica? Vamos a ver. Bien, lo primero que tengo que hacer son ubicar los pares ordenados que me daban. Ubico el punto A, ubico el punto B. Pero ahora se traza un único vector que sale desde A hacia B. Fíjense, no son dos vectores, es uno solo. ¿Cómo me quedan los componentes rectangulares de este vector? Es lo que ustedes pueden ver al momento en pantalla. De tal manera que ya se me formó el triángulo rectángulo. Bien, hemos obtenido la gráfica y podemos volver. Estamos hasta ahí. Tengo un único vector que nació de unir los dos puntos que ubiqué en el plano. Ahora, aquí vamos a hacer uso de los vectores unitarios para saber cuánto se movió el vector para ir de A hacia B. Fíjense, se está moviendo a la derecha y también se está moviendo hacia abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una restita. Del punto final menos del punto inicial. ¿Cuál es el punto final? Es B. ¿Cuál es mi punto inicial? Es A. Entonces tendré que restar las componentes de X y las componentes de Y. Vamos primero con las de X. Fíjense. El punto final que es B menos el punto inicial que es A. Entonces, ¿cómo me queda? 12 menos menos 7. Considerando el signo, ¿no? 12 menos menos 7 me da 19. Positivo. ¿Por qué positivo? Porque el vector se está moviendo de A hacia B. 19 espacios hacia la derecha. Si quieren pueden contar ustedes. Vamos con la de Y. Fíjense. Punto final menos punto inicial. B menos A. Menos 3 menos 6 me da menos 9. Ahora, ¿por qué me salió negativo? Porque el vector en Y se está yendo hacia abajo. Y 9 espacios. Asimismo, si quieren lo pueden contar. Estos dos números, el 19 y el menos 9, me van a dar las componentes de este vector. ¿Cómo le vamos a llamar? Llamémosle vector AB. Porque este vector nació de la unión de estos puntos. Entonces, ¿cómo me quedaría? 19y, lo que se mueve en X, y menos 9 en J, lo que se mueve en Y. Ya tengo el vector haciendo uso de los vectores unitarios. Bien. ¿Qué podemos decir? Lo mismo. Puedo calcular la magnitud del vector. Ya si tengo las componentes, esto es más fácil. Tomo la de X y la elevo al cuadrado. Tomo la de Y, que es menos 9, y también la elevo al cuadrado. 19 al cuadrado, 361, menos 9 al cuadrado, 81. Sumamos, calculamos y me da 21,02 unidades la longitud del vector. La dirección. Decimos tangente a la menos 1 de la componente en Y dividido para la componente en X. Menos 9 dividido para 19. Aplicando la calculadora me da el siguiente resultado y me sale que el ángulo θ es igual a menos 25,34 grados. ¿Dónde está en la gráfica ese ángulo? Vamos a ubicarlo acá. Fíjense, desde donde que nace el vector, yo me ayudo de una linecita horizontal y ahí ubico el ángulo θ para determinar la dirección del vector. ¿Sí? ¿Qué fue lo nuevo del día de hoy? El uso de las letritas I y J para indicar lo que se mueve en X y lo que se mueve en Y.